Miremos lo que dice la palabra en el libro de Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Leamos el 7 y el 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te esfuerzo, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Qué promesa tan preciosa que nos da el Señor en este verso bíblico. Y cuando Moisés muere, Josué queda enfrente de la gran responsabilidad que tiene frente al pueblo de Israel. A veces nosotros leemos, pero no comprendemos la palabra de Dios. A veces nosotros leemos la palabra, pero no vemos ese contexto de todo lo que dice en la palabra, pero más allá de eso, ese significado que Dios nos quiere dar a nosotros por medio de su palabra. Josué había sido durante algún tiempo un escudero de Moisés. Dice la palabra allá en el libro de Números, cuando Dios había mandado al pueblo de Israel a espiar la tierra prometida, y Dios manda a los príncipes o a los líderes de cada una de las tribus, y entre ellas envía a Josué y a Caleb y a otros 10 de las otras tribus de Israel. Pero luego de que llegan ellos de ver la tierra, de espiar la tierra, Moisés los envía y ellos llegan, y 10 de ellos llegan con unas noticias desalentadoras. Y ellos dicen: no, Dios, es que allá habían gigantes, hijos de Anac, y los hijos de Anac eran gigantes de aproximadamente 2,50, 2 metros, 3 metros aproximadamente, eran gigantes. Y obviamente ellos se asustaron al ver todo ese peligro que había, y ellos llegaron de una manera desalentadora a decirle a Moisés: Moisés, no, ¿para qué nos envías allá? ¿Para qué nos envías a espiar una tierra donde nosotros vamos a ser comidos como langostas, que vamos a ser destruidos? Pero dice la palabra que en Josué y Caleb había otro espíritu. Y ellos dicen que cómo se les ocurre decir eso si sabían que Dios estaba con ellos y que esos gigantes los comerían como pan, y que esa tierra de bendición era esa tierra que Dios les había prometido. Habían dos visiones, y siempre nosotros vamos a encontrar dos tipos de personas: la persona que siempre va a ver todo con pesimismo, la persona que siempre va a ver las cosas de una manera negativa. Y dice la palabra que aquellos hombres, trajeron un racimo de uvas entre dos personas. Es decir, que Dios sí, esa tierra que les había prometido, realmente era una tierra prometedora, una tierra fructífera, fértil. Y ellos entre dos traen un racimo de uvas. Cada uva aproximadamente era del tamaño casi de una manzana. Por eso entre dos traen los racimos, porque eran gigantes. Y aún con esa evidencia declararon la derrota. Y Dios dice en su palabra que por eso Dios dice que esa generación tenía que morir. Y esa generación, dice la palabra, le dice a ellos: mira, todos esos que tú ves tienen que morir.
Y los niños que tú ves son los que van a entrar en la tierra prometida. Pero Dios le dice a Josué y a Caleb que por cuanto en ellos ha habido otro espíritu diferente, un espíritu de fe, un espíritu de no ver los gigantes, sino ver la victoria del Señor. A ellos entrarían a la tierra prometida. Y Dios, a partir de ahí, deja que su pueblo, durante 40 años, casi aproximadamente, vaguen en el desierto hasta que murió, hasta el último integrante del pueblo de Dios que no tenía fe. Y a veces nos pasa eso, a veces nosotros creemos que Dios está obligado a bendecirnos. Y creemos que el Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, ha hecho un pacto de cumplir sus promesas. Pero si no hay fe en nosotros, vamos a poder pasar toda nuestra vida en la prueba, toda la vida en esa situación compleja y difícil. Porque la única forma en la cual Dios puede obrar a través de nosotros es cuando nosotros creemos en Él. Y Josué y Caleb no vieron lo mismo que los otros 10 hombres. Dios mandó a 12 hombres y 10 se devuelven declarando derrota, declarando fracaso, declarando que Dios los envió a una situación que iban a perder, que iban a claudicar. Pero Dios nunca te va a mandar a ti al fracaso. Dios no nos trajo a nosotros, a este mundo, a fracasar. ¿Habrán pruebas? Sí, porque las hubo en el pueblo de Dios. Hubo desiertos, hubo momentos complejos, difíciles, pero Dios jamás te va a enviar al fracaso. Dios jamás te va a enviar a fracasar en algo. Dios dice en su palabra que la buena obra que Dios comenzó en nosotros, Él la culminará. Y a veces nosotros creemos que Dios nos envía a fracasar y que lo que nosotros vemos frente a nosotros son gigantes. Son gigantes que nos van a devorar en el desierto. Y que el final de nosotros va a ser triste, desolador, catastrófico. Pero cuando vemos la vida de Josué y de Caleb, ellos tuvieron un espíritu distinto. Y eso es lo que Dios va a hacer. La promesa había sido dada a todo su pueblo, a todos los líderes del pueblo. Pero solo 2 creyeron. Solo 2 pudieron ver que Dios tenía el poder de darles todo lo que Dios había prometido. La palabra del Señor dice que nosotros andamos por fe y no por vista. Y es fácil nosotros dejarnos influenciar por lo que vemos, por lo que sentimos, porque somos seres humanos. Y mientras que nosotros no estemos en esa entrega total a Dios, en esa conexión en el Espíritu, todo lo vamos a ver en la carne. Y la carne, nuestro cerebro, nuestra mente va a tratar de interpretar la situación. Pero en un creyente hay fe. En un no creyente nunca va a haber la fe de parte de Dios. Por eso es que muchas veces cuando viene la prueba, la situación difícil, caemos en depresión, caemos en desilusión, porque sencillamente no estamos aferrados a la fe, no estamos aferrados al Señor Jesucristo, y por esta razón nuestra fe son solo emociones pasajeras. Por eso encontramos personas que mientras que todas las cosas están bien, tienen fe. Todo está positivo, todo está muy bueno, pero cuando viene la prueba, inmediatamente comenzamos a pensar en contra de Dios. El problema no era que hubiera o no hubiera gigantes en la tierra. El problema no era si habían gigantes o no habían gigantes. El problema no era si esa realmente era tierra que fluía leche y miel.
Ahora, no es que habían ríos de leche y de miel. Era una forma descriptiva en la cual Dios estaba diciendo que lo que Él promete es sobreabundante y es de prosperidad y de abundancia, porque esa es la forma de pensar de Dios. Y muchos sufren en su vida como creyentes, porque siempre están en la prueba, siempre están quejándose, porque no ven las cosas a la manera de Dios. Siempre la están viendo a la forma humana. Siempre están viendo las cosas de una manera terrenal. Y eso desilusiona. Tenemos que tener nosotros la fe de que Dios tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias. Solo Dios puede hacerlo. Pero mientras que nosotros no tengamos la fe y la convicción de las cosas, de que Dios es posible, que es posible que en Dios podamos ver la transformación, las cosas nunca van a ocurrir. Y la fe, muchas veces uno dice, sí, Señor, tengo fe en ti, pero estoy destrozado por dentro. Eso no es fe. Eso no es fe. Fe no es que nosotros le digamos, Señor, sí, voy a ir a la iglesia, Señor, voy a orar y oro y sí, Señor, estoy bien y salgo igual de desanimado, igual de derrotado. Y solo tengo fe cuando coloco una alabanza o solo tengo fe cuando leo la Biblia. Yo tengo que tener fe en todo momento y creer y entender que a pesar de que vea obstáculos grandes, y a pesar de que nosotros no veamos real lo que Dios nos ha prometido, porque va a haber un momento, un tiempo, donde lo que Dios nos promete no vamos a ver nada. No vamos a ver absolutamente nada. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, Dios le dice sal, pero nunca le explica hacia dónde va a ir. Dios le dice, vas a tener un hijo. Pero Dios no se lo dio al otro día. Yo creo que cuando Dios le dice a Abraham que va a tener un hijo de Sara, pues ellos fueron a tener relaciones y creyeron que en ese intento ya iban a tener un hijo. Y eso no pasó. Pasaron 25 años desde el día en que Dios le prometió hasta el día de la respuesta. Y a veces uno piensa erróneamente que cuando a mí Dios me hace una promesa, al otro día, a la semana, ya las cosas tienen que estar ahí. Obviamente, Dios en su soberanía, en su poder, puede hacer las cosas de una manera. Pero siempre la forma en que Dios madura nuestra fe es a través del tiempo. Es a través de la paciencia. Es a través de no ver nada. Porque sería entonces muy fácil para nosotros que Dios nos haga una promesa, que Dios nos diga algo y sabemos que Dios al otro día me da. Entonces no hay fe. La moneda de cambio con Dios es la fe. La moneda de cambio de decir, Señor, tú me traes la bendición es cuando yo le digo, Señor, yo creo en tu palabra. Por eso, la salvación es por fe y no por obras. La palabra del Señor lo dice en el libro de Efesios. Porque por la gracia somos salvos por medio de la fe. Porque en el ser humano no hay nada que podamos nosotros hacer para lograr y alcanzar la salvación. La única manera de nosotros tener la salvación es creyendo en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tú podrás orar 8, 10 horas, pero si tú no crees que tu oración es efectiva, que tu oración es escuchada en los cielos, de nada vale que hayas orado 8 horas. La palabra del Señor lo dice. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Tú puedes leer la Biblia, pero si tú no tienes fe, no hiciste nada. Si tú vas a la iglesia y no tienes fe de que el Señor te va a hablar, de que el Señor te va a bendecir con tus hermanos en la iglesia, de nada vale. Y así hay muchos creyentes. Creyentes que van a la iglesia, que dicen que son cristianos, que creen en el Señor, pero no tienen fe. No tienen fe. Y nosotros necesitamos tener fe. O si no, no va a pasar nunca nada. Y no solamente hablemos de fe porque a veces somos tan simplistas y tan materialistas que nosotros hablamos de fe cuando no hay dinero. Hablamos de fe cuando estoy enfermo. Pero es que la fe también es para entender que tú, si eres salvo en Cristo Jesús, si hoy mueres, te vas al cielo, a la presencia del Señor. Alguna vez le pregunté a creyentes que llevaban 10, 15 años en la obra del Señor y le dije, ven, si tú hoy mueres, ¿para dónde te vas? Uy, no, pastor, yo me voy para el infierno. Yo le decía, después de 10 años de ir a la iglesia, de 15 años de estar en predicaciones, en alabanza, en leyendo la palabra, después de 15 años seguimos pensando que si morimos hoy, ¿nos vamos a ir al infierno? Es lo más básico que un creyente debe tener y es la seguridad de su salvación. Es el tener nosotros la certeza que si aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos salvos. Que el sacrificio del Señor Jesucristo fue completo por nosotros. Si tú no crees, si tú no tienes la fe de creer que el Señor Jesús limpió tus pecados, entonces en tu conciencia vas a seguir arrastrando la culpa de todas las cosas que tú has hecho. Y encontramos creyentes que llevan años como creyentes arrastrando la culpa. Es que yo hice, es que Dios no me ha perdonado, es que Dios a mí me perdonó todo, pero es que esto que hice no me lo ha perdonado Dios. Y no es así. Si nosotros seguimos arrastrando la culpa, entonces no estamos creyendo en nada, porque si creemos que solamente Dios me perdonó ciertos pecados, pero otros no me los ha perdonado, entonces no hemos conocido el amor y la gracia del Señor. Cuando Josué y Caleb creen, sus vidas cambiaron y Dios los levanta. Y Dios los fortalece. Aún Moisés muere. Moisés no entra a la tierra prometida. Aarón no entra a la tierra prometida. Y la muerte de Aarón, se lo comentaba un día a mi esposa, fue muy tremenda esa forma de morir de Aarón. Porque Dios le dice a Moisés, Moisés, vamos, sube con Aarón al monte y lleva a su hijo Eleazar. Y se van los tres. Y cuando estaban en el monte, Dios le dice a Aarón, Aarón, quítate tu ropa de sacerdote, porque hoy vas a morir. Y Aarón se quita la ropa y dice, esa ropa de sacerdote dásela a tu hijo Eleazar, porque ahora él es el sumo sacerdote. Y Aarón se quita la ropa y se muere. Entonces uno dice, tremendo, porque toda esa generación murió del pueblo de Israel que salió de Egipto. Cuando vemos nosotros en la palabra que se abre el mar rojo y lo vemos en las películas de los 10 mandamientos de Charlton Heston y eso vemos y salen y esto y lo otro. Salieron más de 3 millones de personas, pero 3 millones de personas aproximadamente murieron en el desierto. Tuvo que morir una generación incrédula. Porque los incrédulos, los que no creen, los que no confían, jamás van a pisar 1 centímetro de la tierra prometida.
Ni siquiera la van a poder oler. Y hay creyentes que mueren sin haber visto la promesa. Hay creyentes que dicen, Señor, toda la vida creí, y llegarán al cielo y Dios les va a decir, lo siento, pero porque no tuviste fe, no pudiste deleitarte con todo lo que yo tenía para ti. Creo que no solamente el cielo es un lugar de gozo, no va a ser un lugar de tormento, pero va a ser un lugar donde nosotros podremos ser conscientes de que si nosotros hubiéramos aprendido a aprovechar el tiempo, conocer a Cristo y tener fe, nuestra vida en la tierra sería muy distinta. Sería muy diferente. Y Josué y Caleb logran ver más allá de lo que los demás ven, porque eso es la fe. La fe es ver más allá de lo que otros pueden ver. Tal vez otras personas ven enfermedad, ven una situación triste. Uy, no, pobrecitos, deberías de estar triste por lo que estás viviendo. Pero el creyente tiene el fuego de la fe y dice, no, Señor, tú me has dado una promesa. Y yo no veo mi presente, yo no veo mi condición, que estoy hoy. Yo veo al invisible, porque dice la palabra en el libro de Hebreos que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y es aprender a ver más allá de lo que nuestros ojos físicos ven. Y eso fue lo que Abraham puede lograr tener. Por eso llamamos a Abraham el padre de la fe. Porque Dios le dice a Abraham, vas a tener un hijo. Y dice la palabra que Abraham le creyó a Dios. Y la palabra que nosotros encontramos en la Biblia, cuando dice ahí en Génesis que Abraham creyó, es la palabra amén. Así sea, Señor. Cuando Dios le dice, Abraham, tienes ya 75 años, tu esposa es estéril, pero te voy a dar un hijo. Dios le dice, sí, Señor, te creo. No le dijo, Señor, pero ¿cómo así? No, en la Biblia no está registrado que Abraham cuestionó a Dios. Él le creyó, por eso dice su palabra. Abraham creyó y le fue tomado por justicia. Porque Dios no necesita que tú le estés preguntando cómo vas a hacerlo, sino Abraham pudo entender que Dios tenía el poder de hacer las cosas. Pueda que hoy tu presente no tengas nada, no tengas un peso, estés enfermo, deprimido, triste. Pero si tú vas a la palabra de Dios y crees que Dios puede hacer posible que tu vida cambie, entonces aférrate a la promesa y cree que Él lo puede hacer. Cree que Dios puede hacerlo. Pero va a haber un tiempo, como te digo, donde no vas a ver nada. No vas a ver absolutamente nada. Lo único que tienes en tu bolsillo espiritual es una promesa. Y con una promesa puedes vivir. Por eso cuando Satanás tienta al Señor Jesús en el desierto y le dice, convierte ese pan, esa piedra en un pan. Convierte esa piedra en un baguette, Señor. El Señor le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros los creyentes tenemos que aprender a sustentarnos por la palabra de Dios. Ese es nuestro sustento, las palabras del Señor Jesucristo. Eso es lo que a nosotros nos alimenta. Eso es lo que a nosotros hoy nos hace diferentes. Estamos en un mundo de tinieblas, de guerras, de enfermedades. Todos los días nos amenazan con una nueva pandemia. Todos los días vemos las noticias y sale una guerra. Que este amenazó a este otro país. Que este va a bombardear a uno y al otro. Que hay delincuencia.
que hay robos, que hay atracos, que hay situaciones complejas. Pero la palabra del Señor dice que sobre nosotros amanecerá su luz y que seremos guardados en todo tiempo. Pueda que hoy, allá afuera, en la calle, hayan gigantes de violencia, gigantes de oscuridad, de pandemias, de enfermedades, de amenazas. Pero aquí hay dos opciones. O tú te dejas desanimar por las noticias diarias, o tú crees que tienes a un Dios todopoderoso que está a tu lado y que sacará adelante tu familia y que en los días más oscuros te va a guardar. Cuando muere Moisés, Dios levanta a Josué y Dios le dice a Josué: pasa el río Jordán. Y le habla aquí en Josué capítulo 1 y le da esta promesa y le dice en el verso 5, le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dios le dice ahí tres cosas importantes, ahí en ese verso 5. Le dice: nadie te podrá hacer frente. Nadie. A veces nosotros pensamos que la enfermedad que tenemos es más poderosa que Dios, que la situación económica, que la situación que estamos viviendo en nuestra familia, en nuestro país, es más poderosa que Dios. Todos los días nosotros vamos a encontrar amenazas espirituales, físicas, en todo momento. Pero Dios le dice a Josué, le dice: nadie te podrá hacer frente. Cuando Abraham, ahí en el capítulo 15, Dios le habla y le dice: Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Le dice: yo soy tu escudo. En el Salmo 91 dice: escudo y adarga es tu verdad. Ningún arma forjada contra nosotros prosperará. O tú te dejas amenazar y te dejas abrumar y te dejas deprimir y te dejas afligir por la situación que te está pasando, o tú te paras con fe y dices: Señor, tú estás conmigo y nadie me podrá hacer frente. No porque tú tengas algo especial. A ti lo que te hace especial es Cristo Jesús en tu vida. Eso, Él es el que te hace a ti diferente. Haber sido comprado con su sangre. Eso es lo que te hace distinto. Pero el Señor le dice a Moisés: nadie te podrá hacer frente. Luego le dice: como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y Josué fue testigo de todo el poder que Dios hizo a través de Moisés. Se abrió el mar rojo. Dios trajo el maná. Dios trajo las codornices. Dios sanó las aguas en Mara cuando Dios le dice a Moisés: toma un árbol, córtalo y échalo a las aguas, y cuando eches ese árbol a las aguas amargas serán endulzadas. Moisés vio la gloria de Dios. Moisés bajó del monte y dice la palabra que su rostro resplandecía y tuvo que ponerse un velo en la cara. Vio la gloria de Dios y Dios le dice a Josué: Josué, como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. De la misma manera. Y esa palabra es para nosotros hoy. Así como Dios estuvo con Moisés
así como Dios ha estado con Josué, así como Dios estuvo con David, así como Dios estuvo con Elías, así como Dios estuvo con Job, así como Dios estuvo con Noé, así como Dios estuvo con José, así como Dios estuvo con Eliseo, así como Dios estuvo con Salomón, así va a estar conmigo. El mismo Dios de Moisés, el mismo Dios de Josué, es el Dios que todas las noches te va a escuchar en oración. El mismo Dios todopoderoso que hizo un milagro en Abraham, que le dio un hijo, siendo un hombre ya mayor y su esposa estéril, y que le prometió una descendencia, y que nosotros, por la obra y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, somos partícipes de las promesas de Abraham. Ese Dios de Abraham, ese Dios que hizo algo que ante la naturaleza, ante la medicina era imposible. Ese mismo Dios está conmigo. Y ese Dios que estuvo con Moisés, ese Dios que estuvo con José, se hizo carne en el Señor Jesucristo y descendió para traer salvación. No tenemos a un Dios lejano, porque dice la palabra que Moisés, dice la palabra que había el fuego, una columna de fuego en la noche, era la gloria de Dios. Todo el mundo temía ante la gloria de Dios. Era el fuego. Dice la palabra que nadie podría acercarse al monte porque sería atravesado con dardo. Pero ese Dios poderoso del monte Sinaí se hace carne en Jesucristo. El mayor milagro que tú y yo podemos ver es que un Dios todopoderoso, eterno, que no hay cifra en números que tú puedas encajar a Dios en el tiempo. Porque nuestra mente es limitada. Aunque hablemos de la eternidad, jamás vamos a comprender la eternidad. Porque Dios no está en la dimensión del tiempo. Para Dios no pasa el tiempo. Él es el tiempo. Él es el creador del tiempo. Y ese Dios grande, omnipotente, poderoso, santo, grandioso, se hizo carne en Jesucristo. Y vino a estar con nosotros. Y anduvo entre nosotros y murió por nosotros para reconciliarnos con ese Dios eterno y poderoso. Qué verdad tan maravillosa. Porque cuando Dios dice, nadie te podrá hacer frente, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y luego le dice en el verso 5, no te dejaré ni te desampararé. Esas son las promesas que a nosotros se nos olvidan cuando estamos en una situación difícil. Porque lo primero que decimos es, Señor, tú me dejas, tú me abandonaste, tú me dejaste. Interpretamos la prueba como la ausencia de Dios. Interpretamos la enfermedad como la ausencia de Dios en mi vida. Interpretamos la situación económica, el problema con nuestra familia, con nuestros hijos, como la ausencia de Dios. Pero Dios ha prometido algo: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Llore, hermano, en la presencia de Dios. Sufra lo que sea, pero jamás dude que Dios está con usted. Nunca dude que Dios lo ha dejado usted y que usted interprete la prueba como que Dios me abandonó,
Dios me dejó. Dios dice en su palabra claramente ahí en el verso 5. Dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré y no te desampararé. Dos cosas importantes. Su presencia siempre va a estar conmigo. Si yo creo, he creído en el Señor Jesucristo, en el Rey eterno, que fue golpeado, azotado, herido, escupido y rechazado por todos, y luego crucificado en un madero, por amor a mí. ¿Qué más quiero yo? ¿Qué más quiero yo? Que ese Dios de amor, ese Dios poderoso, se hace hombre para redimirme del pecado, para redimirme de la maldición de la ley, para librarme de la enfermedad, librarme de la ruina, para darme salvación y una morada eterna que tendré con Él en los cielos, en el futuro. Pero nosotros, cuando viene la situación compleja, inmediatamente creemos que Dios nos dejó, que Dios nos desamparó, que Dios no entiende mi situación, que Dios no entiende lo que es pagar un recibo, que Dios no sabe lo que es un dolor de cabeza, que Dios no entiende lo que es un dolor de rodilla, que Dios no entiende lo que es tener que pagar el arriendo y no tener en el bolsillo el dinero. Tener los acreedores. Dios no entiende eso. Dios, tú eres amoroso, pero tú estás cuidando, no sé, los mares. Tú estás cuidando la naturaleza, a Israel. Pero ¿cómo vas tú a preocuparte porque no tengo un recibo? No tengo para pagar el recibo. No tengo nada en la alacena. Mi nevera, Señor, no hay nada, prefiero apagarla porque no hay nada en la alacena. Pero por eso Dios se hace hombre. Porque es la forma en que Dios le muestra a la humanidad que le importa. Y que le importa y la ama tanto que Dios envía a nuestro Padre, envía a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Alguien me decía un día, pastor, pero no sería fácil que Dios dijera, bueno, hoy todos son perdonados y los perdono a todos. Y ya, ¿por qué tenía que hacer esa obra tan dura de enviar a su Hijo? Primero, porque si Dios dice, no, yo a todos los perdono, jamás valoraríamos el precio de la salvación. Jamás valoraríamos la eternidad. Porque el ser humano es desagradecido, es infiel, porque es nuestra naturaleza. Alguna vez alguien me decía, pastor, ¿y no hubiera sido fácil que Dios le hubiera dicho a Adán, ay no, Adán, tranquilo? Ya, aquí no pasó nada, sigue viviendo, sigue disfrutando del paraíso. Tranquilo, no pasó nada, yo te perdono. Pero Dios a nosotros nos dio la libertad para escoger, el libre albedrío. Y sabía que en ese libre albedrío el hombre se iba a inclinar hacia la carne. ¿Dios creó el pecado? No. El pecado es el resultado, el fruto de la concupiscencia de la misma carne del ser humano. Otra persona me decía, pastor, ¿y por qué Dios no nos hizo santos simplemente? Ya, santos. Y en nosotros no hubiera esa naturaleza pecaminosa, no. Porque Dios nos ama tanto que nos da libertad.
Nos da libertad para escoger, para decidir. Y Dios sabía que el hombre le iba a fallar. Créanme que a Dios no le tomó por sorpresa que Adán fallara. Porque Dios no es un Dios reactivo. No es un Dios que dice, ay, Adán no, y se deprimió y se encerró a llorar porque Adán, su mayor y hermosa creación, le falló. Dios sabía lo que pasaba y Dios sabía lo que iba a suceder en Adán. Por eso ya tenía, antes de Adán, ya había planeado en su eternidad el plan de salvación. Jesús no fue un bombero que vino a apagar un fuego de un momento a otro. Dios mío, falló el hombre, ¿qué hacemos? No, Espíritu Santo, haz algo. No, Jesús, no, pero yo ¿qué hago? Gabriel, Miguel, hagan algo. No sé, no, pues no, ni modo, no. Eso nunca pasó. En la eternidad de Dios, en la eternidad pasada, Dios planeó, predestinó lo que iba a ocurrir. Y sabía que la única manera en que el ser humano iba a poder tener salvación era a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Porque el Señor Jesús se ofrece al Padre. Se ofrece para ser la solución para el hombre. Entonces, cuando Dios le dice a Josué le dice, no te voy a dejar. No te voy a desamparar. Allí estaba escrito entre líneas la obra de Cristo. Porque la forma en que Dios a mí me demuestra que no me deja, que no me desampara, es a través del amor y la gracia del Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra en Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Porque cada vez que yo pase por una prueba, porque cada vez que yo pase por una situación compleja y difícil, pon los ojos en Cristo. Pueda que el Señor no estaba al servicio de acueducto y alcantarillado y el Señor Jesús estaba preocupado. Pedro, no tengo para pagar el recibo. Pedro, no tengo para pagar el gas. Pero el Señor Jesús, dice en su palabra en 2 de Corintios, el Señor Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que a través de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Filipenses dice en su palabra que Él suplirá todo lo que me falta. Todo lo que me falta. Y podemos tener nosotros en el Señor Jesucristo el título más maravilloso, mi Salvador. Pero también hay un título que a veces subestimamos y es, yo soy tu pastor. Juan capítulo 10. Y lo vemos en Salmo 23. Señor Jehová, tú eres mi pastor y nada me va a faltar. ¿En quién estás colocando esa fe? Por eso Dios le habla a Josué y Josué entiende, le dice ahí en el verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y luego en el verso 6 le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Dios le daría sabiduría. Dios le daría sabiduría. Dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás. Y no era repartir una torta en 8 pedazos en un cumpleaños. Era repartir una tierra kilómetros a la redonda. Y todos querían tener la mejor parte. Todos querían la mejor parte. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a repartir.
Y nosotros debemos esforzarnos en ser justos. En Proverbios 16:11 dice la palabra: peso y balanza justas son de Jehová, obra suya son todas las pesas de la bolsa. Dios es un Dios justo. Y nosotros necesitamos ser personas que actuemos con sabiduría en este tiempo. Que seamos sabios en el tiempo. Que seamos sabios administradores de lo que Dios nos dio. Le dice Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás. Tú administrarás lo que yo te doy. Porque la tierra prometida necesita administración. A veces Dios no nos da la tierra prometida porque nosotros somos despilfarradores de la tierra prometida. Si Dios a ti te da 100,000 pesos, 10, 15, 20 dólares, 50, $1,000, ¿qué haces con ese dinero? ¿En qué lo inviertes o en qué te lo gastas? Por eso Dios le dice ahí: tú repartirás, porque la tierra prometida necesita ser manejada con justicia, con equilibrio. A veces Dios no nos da porque sabe que el día que nosotros seamos prosperados nos vamos a volver locos con el dinero. Alguna vez una persona me decía, una persona no creyente obviamente, endeudada hasta aquí, mal económicamente. Aunque nosotros obviamente no compramos la lotería, ni el baloto, ni nada de esas cosas, sino que dependemos de Dios y del trabajo que Él nos ha dado. Pero esa persona me decía: mire, yo tengo deudas que me tienen agobiado. Sé que si me gano la lotería, en un año estaré igual a como estoy hoy. Y esa persona lo reconocí. Porque muchas veces Dios no nos da más porque no somos buenos administradores de la gracia de Dios. Porque pensamos solo en nosotros. Solo pensamos en nosotros. Solo pensamos en nuestros beneficios. Porque no somos buenos administradores de lo que Dios nos da. Personas que viven solo endeudadas y deben el salario y el próximo salario y piden adelantado y piden prestado por un lado. Y cuando llega el salario, no lo deben. Un día mi papá me daba un consejo que es sabio y se los comparto el día de hoy. Yo recuerdo que un día yo llegué y le dije a mi papá: no, papá, estoy aburrido en mi trabajo, me quiero retirar, mi trabajo es esto, mi trabajo es lo otro, yo voy a buscar otro trabajo. Y él me dijo: ¿usted está desanimado o es que usted ya debe el sueldo próximo y el otro y el otro? Me decía: usted va a estar desanimado en su trabajo porque usted no disfruta de su trabajo. Si usted le llega su salario y lo administra bien y lo reparte bien, pues usted va a estar motivado. Pero si usted pide préstamos, si usted se endeuda, si usted coge de a un lado, coge del otro y venga y me preste y que yo le pago en la próxima y entonces cojo, pues el día que usted le llegue su salario al bolsillo y tenga que pagar, no hay nada más triste de que usted se esfuerce 15 días, un mes de trabajo y llegue: le debo a este, le debo al otro y todavía pagando y le debo a mucha más gente. Entonces usted se va a desanimar y va a empezar a renegar de su trabajo. Porque usted va a decir: no, mi trabajo es malo, mi trabajo es lo peor, mi trabajo no me va bien. Pero Dios no quiere que usted viva así endeudado. Sea buen administrador de lo que Dios le dio. Ofrende, diezme. Pero es que, pastor, es que yo gano poquito.
de 5,000 pesos, de 10,000 pesos, pero ofrende, aprenda a entender que lo que usted hoy tiene en el bolsillo es porque Dios se lo dio, no por su talento. No, Señor, yo cuando me gane yo no sé cuánto, ese día te doy. No, aprende a ser, como dice la palabra, el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho, Dios nos pone. Y si usted no es fiel con Dios, ganándose un mínimo y dando 10,000, 20,000 pesos, no sé, lo que Dios ponga en su corazón. Pero si usted no es fiel con eso, jamás será usted fiel con los millones cuando Dios le dé. Por eso hay personas que le prometen a Dios esta vida y la otra. Señor, es que cuando yo tenga, yo te voy a dar. Llega ese día y se esconden. Y se pierden de Dios. Aprenda. Cuando yo estuve en mis momentos más complejos de mi vida, así recibiera X cantidad de dinero, aunque fuera poco y tuviera responsabilidades, yo apartaba para Dios. Y le decía, Señor, esto es tuyo, esto no es mío, esto es tuyo, Señor. Esto te pertenece a ti, esto no es mío. A veces la gente dice, pastor, pero es que a mí la plata no me rinde. ¿Por qué no le rinde? Porque usted toma lo que es de Dios y se lo gasta. ¿Sabe cómo usted le rinde el dinero? Aparte, como dice el apóstol Pablo, aparte lo que es de Dios, lo que Dios ponga en su corazón. El 5, el 10, no sé, lo que quiera, pero aparte, Señor, aquí voy a apartar esto. Y esto es tuyo. Y te lo doy, Señor. Le aseguro que esa semilla, esa bendición que usted aparta, ese mostrarle a Dios que usted es fiel, Dios le multiplica. Y no le va a multiplicar porque usted da. Nunca lo dé por eso. Délo por agradecimiento. Porque Dios le está dando una provisión. ¿Cuántas personas están sin trabajo, durmiendo debajo de un puente? Sin comer. No tienen nada y usted tiene trabajo. Aparte algo y dígale, Señor, gracias por agradecimiento, Señor. Un día alguien me decía, pero pastor, es que el Señor no tiene necesidad de dinero. Y es cierto. Pero Dios dice en su palabra que el que siembra abundantemente también va a recoger igual. Pero a veces nosotros no. Es que en las iglesias roban. Es que esos pastores roban. Pero no es así. Dios le dice aquí a Josué, administra, reparte la tierra. Y en ese reparte la tierra había una parte que era para los levitas, para los servidores del templo, para construir el templo, para construir, no el templo, pero sí el tabernáculo. Uno tiene que aprender a ser buen administrador de lo que Dios le da. Y Josué, Dios le dice, esfuérzate en tener sabiduría. Pidamos a Dios sabiduría. Sabiduría para nuestro diario vivir. Si José no hubiera tenido sabiduría, Josué hubiera dicho, oiga, el panadero y el copero del rey hubieran dicho, oiga, Faraón hubiera tenido ese sueño de las vacas gordas, de las vacas flacas. Si José no hubiera sido un hombre sabio lleno del Espíritu Santo y no le hubiera revelado el sueño al copero y al panadero, no hubiera pasado nada. Si José hubiera pecado y adulterado con la esposa de Potifar cuando ella lo sedujo, no tendríamos hoy a un José. No tendríamos hoy una historia de un hombre que es tipo del Señor Jesucristo, que nos dio alimento, que le dio alimento a Egipto, que preservó la vida de su pueblo.
Porque a veces nosotros vivimos es en el presente. Me gozo el presente, vivo mi presente y no me importa el futuro. Esa es la filosofía de hoy. Vive el presente. Alimenta tus deseos carnales hoy. No hay un mañana. No, en el futuro no te arrepientas de nada. Vive tu presente. Por eso es que hoy cae la gente fácilmente en sexo y en promiscuidad sexual. Sencillamente vive tu presente. Vive tu presente. ¿Te gustó un jovencito? ¿Te gustó una jovencita? Ve, fornica, no hay problema, eso es normal. Eso es normal. Sencillo. ¿Que tengo que probarla? Una droga, un cigarrillo, un trago. Vive tu presente. Tranquilo, vívelo, prueba. La vida es para probarla. ¿Cuántos se quedaron en la prueba y hoy están en las calles? Vivamos con sabiduría esa bendición que Dios tiene para nosotros. Luego le dice, en el verso 7, le dice, solamente, vuelve y le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aunque Moisés estaba en la ley, nosotros hoy tenemos que perseverar ¿qué? En la gracia. En Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo. La ley fue enviada por Moisés. Fue enviada por Moisés, a través de Moisés. Pero dice aquí en Juan 1:17, pero la gracia y la verdad vinieron. Yo puedo decirles, oigan, miren, hoy no voy a predicar, pero ahí les mando la predicación grabada. O mando a otra persona para que dé la predicación. Otra cosa es, yo vine en presencia, en carne y hueso, a contarles la predicación. Yo puedo poner un video. Ahí les mando un video. Otra cosa es estar presente. Y ahí en Juan 1:17 dice eso. Pues la ley por medio de Moisés nos ha sido dada, pero la gracia y la verdad vinieron a través del Señor Jesucristo. Y el Señor le dice ahí a Josué, le dice en el verso 7, esfuérzate, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. Y aunque la ley no está abrogada, el Señor Jesucristo es el cumplidor de la ley, el único y eternamente cumplidor de la ley. Así que podemos ver que lo que hoy el Señor nos está mandando es perseverar en la gracia. La ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través del Señor Jesucristo. No significa que por esa gracia y esa verdad podemos pecar deliberadamente, sino que es comprender que el Señor Jesús es el cumplidor de la ley, el cumplidor de esa verdad, de esa palabra, de esos mandamientos, de esos preceptos, y que hoy no necesitamos mirar la ley, sino mirar a Cristo, al Señor Jesucristo, y mirar su obediencia a la ley para nosotros producir en nosotros una vida santa y entregada a Él. Y termino con Josué capítulo 8 y 9 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, todo te saldrá bien. Ama la palabra de Dios, medita en ella. Dice ahí en el verso 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Son dos disciplinas que el creyente debe desarrollar. Meditar es desmenuzar. Imaginemos lo que hace la vaca cuando come el pasto. Come el pasto y la manda a uno de sus estómagos. La devuelve y luego la manda a otro de sus compartimientos. Y la saca y vuelve y la muele. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con la palabra de Dios. ¿Hay que leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis? Claro que sí. Pero hay que meditar en ella. Toma un verso de la Biblia a diario y todo el día medita en él. Medita en él. Yo recuerdo hace muchos años que yo en las mañanas tomaba un verso de la Biblia. Aún lo hago, pero salía a mi trabajo y tenía un verso en la Biblia que había leído en la mañana. Y todo el día yo meditaba en ese versículo. Pensaba y le decía, Espíritu Santo, revélame esa palabra. Y yo meditaba. Cuando terminaba la tarde, yo tenía una serie de revelaciones, de entender el verso de la Biblia, de aplicaciones, con solo meditar un verso de la Biblia. Y nosotros no solamente, bueno, hoy voy a leer Juan, voy a leer donde caiga, a ver Señor, donde caiga, a ver, venga, entonces hoy leo Cantares o leo Job. No, tengamos un orden y meditemos en ella. No es leerla, esto no es una competencia de lectura, esto no es llenar el requisito de que, ay, bueno, ya leí 2 capítulos de la Biblia, ahora sí me puedo ir a dormir. Porque a veces lo hacemos de forma religiosa. Y cogemos y ojeamos, no entendimos nada. Y así nos vamos a dormir. Eso no tiene ningún sentido. Por eso es que no tenemos fe. Por eso es que no hay fe. Porque la fe viene cuando nosotros meditamos en la palabra. Cuando nosotros nos detenemos en un verso y comenzamos a pensarlo y a desmenuzarlo. No necesitas los estudios teológicos, el griego y el hebreo, aunque son valiosos, pero con un simple diccionario puedes analizar alguna palabra que no entiendas. Al principio de mi vida cristiana yo no tenía los recursos para comprar libros de estudio, diccionarios bíblicos, explicación del hebreo, del griego, de todas las raíces. No, yo simplemente tenía un diccionario y un libro de sinónimos y antónimos. Y con eso me bastaba para meditar en la palabra y tomar nota en mis estudios bíblicos. Y eso me edificó. Aprende a valorar, aprende a estudiar, aprende a desmenuzar la palabra del Señor y a meditarla, porque le dice ahí, le dice Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Medita en él, pero confiesa con tu boca la palabra. A veces nosotros creemos que para salir de nuestro problema económico, de nuestro problema, necesitamos una fórmula reveladora de Dios. Una aparición. Luz en mi cuarto y un ángel trayendo una bolsa para pagar el arriendo. Y no es así. Aquí en Josué
1:8 está la solución a muchos de tus problemas o de nuestros problemas. Le dice, nunca se apartará de tu boca este libro. ¿Cuántos versículos no sabemos? ¿Cuántos versículos recitamos en nuestro tiempo de oración? Señor, tu palabra dice que tú estarás conmigo. Señor, tu palabra dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de mi vida. Como estuviste con Moisés, hoy estás conmigo. Nunca me dejarás, nunca me desampararás. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo y te guardará en todo lugar y te ayudará para que todo te salga bien. Ahí en el verso 7, esfuérzate, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés te mandó. No te deja, dice, para que no te apartes, dice, te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es el secreto para que todo me salga bien? Vayan ustedes a una biblioteca, a una tienda de libros hoy, y todos creen tener la fórmula mágica para salir de los problemas, de la depresión, de la ansiedad, de la angustia. En un solo versículo, Dios le dice a Josué el secreto para que todo me salga bien, y es: medita en mi palabra y declara mi palabra. Confiesa con tu boca mi palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él. Y eso hará que yo pueda guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto les retumbará a aquellos que critican que el evangelio de la prosperidad. Pero Dios aquí dice en su palabra claramente que si yo guardo su palabra y confieso con mi boca sus promesas en oración y confío en su palabra, entonces por resultado de eso seré prosperado y todo me saldrá bien. No hay que hacer otra cosa, hermano. El secreto de la prosperidad ni siquiera dice aquí, le dice Dios a Josué: Josué, diezma. Y si tú das el 10, yo te doy 1000 veces más, porque a veces pensamos que Dios es una pirámide. Que si yo doy hoy, entonces Dios mañana me va a recontramultiplicar. Como se los dije alguna vez, hablé con una persona que me decía: no, yo pedí un préstamo, le pedí $1,000,000 a un amigo. Y me endeudé para ofrendarle a Dios, porque sé que si yo le doy $1,000,000 a Dios, Dios me saca de mis problemas. Y hoy está más arruinado que antes. Jamás pienses que la forma de salir de tus problemas económicos es pactar con Dios, porque esa no es la manera. Tú y yo tenemos la responsabilidad de ofrendar, de diezmar, de lo que tú vayas a dar, pero no para que Dios te prospere, porque la forma de prosperar para nosotros es meditar en su palabra. Ahí está la prosperidad. Cuando yo medito en la obra de Cristo, cuando yo medito en su palabra,
y cuando yo confieso con mi boca. Dios le dice a Moisés, a Josué, le dice, medita en mi palabra para que puedas hacer conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está tu prosperidad, ahí está tu bendición. Medita en su palabra, medita en la obra de Cristo, comprende la obra de Jesús en la cruz, comprende su resurrección, comprende su ascensión, medita en su palabra y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y finaliza en el verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué hermosa promesa de Dios. Dios te reafirma y le dice ahí, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no tengas miedo, no temas ni desmayes. Cuando estés en tu desierto, cuando estés en tu prueba, cuando estés en tu angustia, no tengas miedo y no desmayes. Señor, yo ya no voy a leer más la Biblia. ¿Eso para qué? ¿Para qué ir a la iglesia, Señor? Eso no tiene sentido, ir a la iglesia. Prefiero, hoy voy a escuchar música del mundo, porque ¿para qué escucho alabanzas si tú no me vas a escuchar? ¿Para qué oro, Señor? ¿Para qué persevero? ¿Para qué vivo en santidad, Señor? Pero Dios le dice a Josué, Josué, esfuérzate y sé valiente. No tengas miedo y no desmayes. No tires la toalla hoy. Y muchos de nosotros muchas veces le hemos hecho la carta de renuncia a Dios por medio de la presento renuncia como cristiano, porque tú, Señor, me mandas muchas pruebas. Entonces renuncio, Señor, te agradezco por tu obra en la cruz, por tu sangre preciosa, pero no tengo para pagar el recibo, Señor. No le pasemos la carta de renuncia a Él. Confiemos en que Él nos sostendrá en todo tiempo. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en todo momento.